Y espero que estos tres aspectos de los cuales vamos a hablar sean de bendición para ti, que son la autoridad delegada que Dios nos puso aquí en la tierra para ser regidos, para que nosotros podamos vivir en paz. Vimos el domingo antepasado la institución de la familia. ¿Por qué Dios instituyó la familia? ¿Y cuáles son las reglas y el fundamento por el cual Dios creó a la familia? Ahora vamos a ver cómo Dios y por qué tenemos la institución del gobierno. Mucha gente dice, pastora, ¿cómo voy a obedecer a un gobierno donde hay violencia, donde hay corrupción? Vamos a la luz de la Biblia para que sea ella quien nos conteste. Y muchas veces sí, Dios lo establece para que tú y yo podamos vivir en paz y podamos vivir en armonía, para que a través de las reglas haya protección y es para nuestro bien. Y hay veces que no nos gusta y ese puede ser también la autoridad en las escuelas. Y cada día nos damos cuenta cómo los jóvenes, aún niños, ya no quieren respetar y sujetarse a las reglas, a las normas de una institución educativa, que para ellos es muy fácil violentar. ¿Por qué? Porque se está perdiendo el respeto y el temor a las leyes. ¿De dónde emana todo esto? ¿De dónde creen? De la familia, del hogar. Todo esto no es culpa de nadie más que de las familias, porque es ahí donde se va instruyendo a los hijos, es donde ellos se van educando, donde tú y yo como padres vamos instruyendo a nuestros hijos. Por eso la Biblia es tan clara cuando dice instruye al niño en su camino, porque cuando fuere viejo nunca se va a apartar del camino de Dios. ¿Por qué? Porque los primeros años de su vida son fundamentales para poder cimentar, sembrar, grabar en ellos lo que es la honra y el respeto, que es lo que se ha perdido. Los valores se han perdido hoy en día. Y la palabra de Dios es bien clara y nos dice que Dios ha establecido las autoridades. Sabemos que muchas veces dicen, pero ¿cómo es que Dios manda este tipo de gobiernos? Muchas veces es para que nos llamen la atención y no es lo que Él quiere, sino es lo que merecemos. Y hay un dicho que dice que el pueblo tiene el gobierno que se merece. Y yo he tomado tan en serio esto, que yo pido de verdad en el nombre de Jesucristo que tomemos muy en serio las siguientes elecciones que vamos a tener. Que pienses y no lo tomes a la ligera, porque tú y yo como pueblo de Dios estamos determinando el destino de nuestros hijos y el nuestro. Y tenemos que tomar muy en serio lo que la Biblia nos dice. Y vamos a Romanos 13:1, donde dice: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Y muchas veces confundimos la personalidad con la persona, porque muchas veces hay una persona que representa la autoridad, pero su personalidad no nos agrada. Y la Biblia dice: sométete. Pero me quieres sobornar. Eso sí, no, porque entonces sí no estás haciendo la voluntad del Señor. Algo que tenemos que tener muy claro en todas nuestras autoridades
y en todos aquellos que representan nuestro gobierno es que no podemos y no debemos obedecer leyes u ordenanzas que vayan en contra de la palabra de Dios. Si a alguien te dice es legal abortar, pero va en contra de la palabra de Dios, ¿qué decidirías tú? ¿Vas a obedecer? Aquellos que apoyan la ideología de género, lo vamos a hacer si va en contra de la palabra de Dios. Y yo quiero que tú lo pienses. Nosotros como cristianos sí debemos obedecer la ley, debemos respetarla. Los estudiantes deben respetar a sus maestros. Ahora, no hay día en que no oigamos noticias que los jóvenes tomaron que la preparatoria, que el bachillerato. Nunca se había visto esto en Morelos, pero creo que la semana pasada tomaron la Facultad de Derecho. ¿Y eso por qué? Rebelión. ¿Y saben que la rebelión es igual que la hechicería? La Biblia la compara igual que ser un hechicero. ¿Y es por qué? Porque no estamos conformes y queremos sacar nuestra inconformidad de esa manera. ¿Cómo lo debemos de hacer nosotros como cristianos? ¿Cómo? ¿Cómo? Orando, doblando nuestras rodillas, pidiendo a Dios que Él sea el que haga y traiga justicia. Amén, iglesia. Por eso los hijos deben respetar a sus padres, no porque sean tus padres o porque digas, es que lo que me están diciendo, él que hizo aquello, él que ha hecho esto. La Biblia dice, tienes que honrarlos y respetarlos. Quien los va a juzgar va a ser el Señor. Yo eso lo aprendí muy jovencita, tenía como 15 años. Y mi mamá me llamó la atención y estaba mi tía, la hermana de mi mamá ahí, y me dijo, cállate, tú no juzgues a tu madre, Dios va a juzgarla a ella, tú no eres nadie para juzgar a tu madre. Me quedé y me quedó tan grabado que a pesar de sus defectos, a pesar de las cosas y las fallas fuertes que hayan tenido nuestros padres, no tenemos que juzgarlos, sino respetarlos y amarlos. ¿Están conmigo? Pero si también tu padre o tu madre te manda a hacer algo que va en contra de la voluntad de Dios, no debes hacerlo, porque primero debemos de obedecer al Señor antes que cualquier autoridad. ¿Estás de acuerdo conmigo? Y ahorita vamos a ver un ejemplo de esto. Amén. Primera de Pedro 2:13. Primera de Pedro 2:13, todos juntos. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior. La Biblia nos es tan clara cuando nos dice, sométete, obedece. Tanta gente, el viernes pasado, no este viernes, el antepasado, conocimos a unos jovencitos misioneros. Tienen una organización de misioneros que preparan a jóvenes radicales apasionados por el Señor para irse a predicar a Medio Oriente. Y algo que tienen que aprender ellos primero, ante cualquier situación, es a respetar las leyes. Y esto es tan importante. Amados, es el tiempo de volver a lo antiguo. El pastor el domingo predicaba, suelta el pasado, suelta lo antiguo y toma lo nuevo. Pero yo creo que en los días que yo fui niña, recuerdo tantos valores que me inculcaron mis padres, mis abuelos, que eso fue lo que me sostuvo en tiempos difíciles. Hoy los jóvenes son de verdad, y yo declaro en el nombre de Jesús de Nazaret que nuestros jóvenes serán fuertes, serán valientes, tendrán
un propósito bien definido en el Señor. Serán hombres y mujeres poderosos en el Señor, con la palabra grabada en sus corazones y que harán la diferencia en donde ellos están, en su escuela, en el trabajo. ¿Quién dice un amén? ¿Quién dice un amén? Amén, iglesia. Y esto es muy importante. Vayamos a Mateo 22, 21. Y la Biblia dice así: le dijeron al Señor Jesús de César, y Él les dijo: dad pues a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios. El mismo Señor Jesús jamás hizo una manifestación, aunque movía masas. Jamás predicó rebeldía, sino Él tenía bien claro que tenía que honrar, sujetarse a las leyes en las cuales había Él nacido. Y eso es lo que tú y yo tenemos que hacer. Siempre mucha gente trata de evadir pagar impuestos. Dice: pastor, es que me quitan la tercera parte de mi sueldo. Ora. Y tenemos que orar por nuestras autoridades. Estamos en tiempos muy difíciles y decisivos para nuestra ciudad, para nuestro estado y para nuestro país. Debemos doblar rodillas, y eso hemos sentido muy fuerte los pastores, que vamos a estar orando por lo que viene, porque de nosotros depende. Yo siempre recuerdo esta palabra, ahorita la trajo el Señor. Dice en la Biblia: si yo encuentro un solo que se ponga en la brecha y esté intercediendo por su ciudad, a favor de la ciudad, yo lo iré. ¿Cuántos vamos a interceder por esta situación? ¿Cuántos? Levanten la mano. ¿Cuántos hijos de Dios vamos a estar orando? ¿Verdad que sí, iglesia? Amén. Y fíjate lo que dice la palabra de Dios, y quiero llevarte a este pasaje que me encantó, que es en Romanos 5:29, porque vemos aquí a Hechos 5:29. Este pasaje es tan hermoso porque nos da un ejemplo muy grande de lo que tú y yo tenemos que hacer. Los apóstoles fueron llevados al juzgado, iban a ser juzgados, fueron hechos prisioneros por predicar el evangelio, por sanar a los enfermos, ¿sí? Hicieron maravillas y prodigios, pero ellos fueron llevados a la cárcel. Y dice la palabra de Dios en el versículo 29: respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario que antes que a los hombres. ¿Por qué? Porque a pesar de que, porque les pidieron, deben callarse, ya no deben de predicar de ese Jesús. Les prohibieron. Dice el 24: cuando oyeron estas palabras, el sumo sacerdote y el jefe de la guardia del templo y de los principales sacerdotes dudaban en qué acabaría todo esto. Pero ellos dijeron, cuando les trajeron, les preguntó, 27, les presentaron en el concilio, y el sumo sacerdote les preguntó, 28, diciendo: nos mandamos estrictamente que no enseñaran en este nombre, y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre, de Jesús. Y entonces ellos le dicen: es necesario obedecer primero a Dios que a los hombres. Y esto nos debe de dar claridad en qué momento Dios permite que nosotros desobedezcamos, cuando vaya algo en contra de su. Amén. Número 3, vámonos rápido. La iglesia. Esta es otra institución de autoridad delegada. Sé que en estos tiempos mucha gente ha dejado de creer en la palabra de Dios por los líderes
muchas veces que hemos fallado y que han estado enfrente de la iglesia. Y algo que siempre debemos, y puedo contar un poco mi testimonio. Cuando el pastor, que era nuestro pastor, cuando nosotros éramos líderes, y mi esposo le dijo, hemos sentido el llamado a ser pastores, yo le dije, era el pastor Armando Altucin, le dije, Armando, yo no quiero ser pastora. Y Armando, con toda la tranquilidad, me dijo, Evita, si el llamado fue para tu esposo, es para ti. Y le dije, es que tengo mucho miedo a equivocarme, tengo mucho miedo a fallarle a Dios. Y porque he visto tantas cosas con los pastores. Y yo soy la 4ª generación de pastores, imagínense. Y dije, tengo mucho miedo a fallar, de no hacer la voluntad de Dios. Algo que él me dijo con mucha sabiduría me lo dijo. Dios siempre va a estar con ustedes y los va a respaldar si es la voluntad de Él. Siempre te va a dar la palabra idónea. Siempre Él va a respaldar lo que ustedes hagan si están obedeciéndolo y están bajo su cuidado y su cobertura. Y sí, con lágrimas en los ojos dije, está bien, lo voy a hacer. Y puedo decirles, acabamos de cumplir 22 años en este lugar. Y puedo contarles las historias tan maravillosas de fe, de testimonio, de lágrimas y de amor por este lugar. Dios nos ha permitido ya levantar 13 iglesias. Algunas nos han fallado y las hemos cerrado porque también fallamos. Pero algo que podemos ver es que el Señor ha respaldado la obra que Dios nos ha delegado. Si ustedes me preguntan, ¿alguna vez tú pensaste estar hasta donde estamos? No. Yo creo que si me lo hubieran dicho hace 25 años, yo diría, ¿están locos? No. Pero Dios usa lo más vil, usa lo más indigno, y yo por eso nunca me canso de darle gracias a Dios, cada día. Y no solo conmigo, sino con mi familia, porque es rara la familia pastoral que sirva a toda la familia. Siempre son 1 o 2 de la familia, pero ¿cómo no darle gracias a Dios que todos mis hijos sirvan al Señor de una manera incondicional y apasionada? Y esto me emociona. Hebreos 13:17. Ya me voy a la palabra porque si no me puedo ir con muchas cosas y contar. Hebreos 13:17. La Biblia dice así: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan y no quejándose, porque esto no es provechoso. Amados, tenemos que aprender a respetar y a honrar a nuestras autoridades. Nosotros como pastores estuvimos como 8 años sin ninguna cobertura espiritual, porque crecimos con el Señor. No teníamos una cobertura, pero mi esposo y yo y la familia anhelábamos ser cubiertos, ser protegidos. Y fuimos nosotros quien Dios nos dirigió con los pastores Holland para pedirles que nos cubrieran. Para nosotros hubiera sido fácil decir, somos independientes. Dios no respalda la rebeldía ni la desobediencia. No somos hojas sueltas. Tenemos que aprender a estar bajo cobertura, bajo autoridad. Y esa fue la razón por la que buscamos ser abrazados por los pastores Holland, porque todos necesitamos ser supervisados, aconsejados, ser cubiertos y dirigidos. Amén. Y eso deseamos nosotros como pastores. Perdónenos si muchas veces hemos fallado, pero nuestro corazón de verdad está en Él y con el Señor. Primera de Pedro 5, 2 y 3. Primera de Pedro 5, 2 y 3 dice:
apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. No como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplo de la grey. Y esto es lo que tratamos de inculcar a nuestros líderes. Esto tratamos de inculcar a nuestros líderes de pastoreo, que tienen que apacentar con misericordia, con amor y con paciencia. Los lunes tenemos reunión con liderazgo y es ahí donde estamos siempre pendientes de los negocios del Padre, de aquí de la iglesia. Cada ministerio tiene un líder y los lunes es reunión de liderazgo para tratar todos los planes, proyectos que Dios nos pone en el corazón. No somos dictadores que va esto, aquello, no. Siempre tenemos un tiempo de convivio, de amarnos, de proyectar. Y así yo tengo mi grupo, mi equipo de mujeres que me levantan las manos, que me aconseja, que me ayuda y que están con nosotros. Amados, honremos a nuestros líderes, honremos, respetemos a los pastores. Nunca, por favor, te lo pido, hables mal de un pastor. No lo hagas. Siempre ve con el Padre Celestial. Él va a hacer justicia. Y perdona a los pastores que te lastimaron en el pasado. Perdónalos, suéltalos y sé libre de toda herida, de toda mala palabra. Ama y respeta y honra al que cuida tu alma. Amén, iglesia. Hechos 20:28. Ya estamos por terminar. Hechos 20:28. Dice así la Biblia, todos juntos, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar, la cual Él ganó por su propia sangre. La iglesia no nos pertenece, la iglesia es del Señor. Tú eres cuerpo de Jesucristo. Qué parte tan importante y maravillosa, ¿sí o no? Levanta tu mano y di, y ahora hazle así: yo soy cuerpo de Jesucristo. Yo represento a Jesucristo en mi trabajo, en mi escuela, en mi casa. Yo represento a Jesucristo. ¿Alguien puede decir un amén? Amén, iglesia. Y esto es real. Tú representas a Jesucristo delante de tus hijos. ¡Uy! Sí, delante de tu esposa. Y esto es muy importante. En Efesios 6:23, en la parte B, eso dice: Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. ¿Qué tiene que hacer el cuerpo de Cristo? ¿Qué le toca al cuerpo de Cristo? ¿Qué le toca? Predicar de Jesucristo, vivir como Jesucristo, hablar como Jesucristo, porque tú eres su cuerpo. Pocos amenes. Amén. Cuarto y último, tu trabajo. Muchos ven el trabajo como maldición, pero es mentira. El trabajo es una bendición, porque Adán trabajó antes del pecado. Él cuidaba, administraba el huerto, ¿sí o no? Hay un escritor que dijo: qué bueno que Dios le dio la orden a Adán de poner el nombre a los animales antes de que estuviera Eva, porque si no iba a ser complicado cuando Eva quisiera también ponerle nombre a los animales. Es un chiste pastoral, ¿verdad? Por lo que somos nosotras, ¿verdad? Como mujeres.
pero el trabajo es una bendición. El mexicano, y tenemos que cambiar eso de nuestra mente, quiere siempre que el gobierno le esté dando. No pavimenta su frente porque no, el gobierno no lo ha hecho. Pero ¿quién es el que vive 24 horas ahí? ¿Quién? ¿A quién le afecta el bache que está enfrente de su casa? ¿A quién? A ti. ¿Saben por qué estamos pavimentando la calle? Porque sabemos que te afecta a ti. Y me emocionó ver a mi esposo, a mi viejo, como le digo, con sus 65 años, pavimentando con los demás hermanos que vinieron voluntariamente a pavimentar. Y ya hoy que entrábamos, esto no me gusta. Y ya está pensando para que en esta semana volver a pavimentar otro tramo más. Ese es nuestro Dios. Ese es nuestro Señor. Y no estamos esperando que venga a hacerlo alguien más. No, hermano. Dios te dio fuerzas, te dio estrategias para emprender negocios. Y sabes, la Biblia dice: respeta tus autoridades. No te dice la Biblia si son justas, aún los injustos. Porque tarde que temprano el Señor te va a recompensar. Vamos rápido a los textos. Colosenses 3, 22 al 24. Ahora sí, vámonos rápido. Yo recuerdo cuando mi esposo trabajaba en gobierno, a veces llegaba con tantas noticias y situaciones que decía: es que esto no puede ser. Todos pasamos, yo también tuve una autoridad que para qué les puedo decir, pero algo que siempre hice, le di testimonio de que yo era una hija de Dios. Y puedo decir con toda satisfacción que el Señor me libró. Lloré, peleé por 2 años, pero el Señor siempre me dio victoria, siempre. Y miren lo que dice Colosenses 3:22, siervos. Aquí podemos decir siervos por nosotros como empleados. Obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Versículo 23, todos juntos. ¿Para quién trabajas? No hagas como que trabajas. Recuerda que trabajas para Dios. Amados, ustedes, y yo eso se los inculqué mucho a mis alumnos. Les decía a mis alumnos: hijos, si van a ser barrenderos, sean los mejores barrenderos. Porque si son los mejores en lo que ustedes hacen, siempre, siempre tendrán trabajo. Y es real. Nunca menosprecies en donde Dios te ha puesto, sino dale gracias en donde tú estás y hazlo para y como para el Señor. ¿Quién dice un amén? Los cristianos debemos de brillar en donde estamos. Debemos de ser los mejores y dar testimonio con nuestra vida, con nuestro trabajo, de quién somos y a quién servimos. Ser apasionados. Pero claro, es primero el Señor, tu familia y tu trabajo. ¿Estamos de acuerdo? Siguiente. Ahí mismo en Colosenses, vamos al capítulo 4, 15. Y la Biblia dice así. No, perdón, me equivoqué. 4:1. Amos, haced lo que es justo y recto con vuestros siervos, sabiendo que también vosotros tenéis un amo en los cielos. Amén. Aquellos que son jefes, debemos de ser justos, misericordiosos. Amén.
Siguiente, Primera de Pedro 2:18. La Biblia dice así: criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. Amén. Y eso es tan importante. Oh, chispas, versículo 19. Porque esto merece aprobación si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo injustamente. Dios hará justicia siempre, se los garantizo. Doy testimonio de esto. Amén. Efesios 6:9. Todos juntos. Y vosotros, amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos, ¿de quién es? Nuestro. Y vuestro está en los cielos, y que para Él no hay. Él es mi justicia. Él es nuestra salvación. Él va a dar la cara por ti. Amén, iglesia. Hebreos 5:29. Esa ya la leí. No hemos leído. Hebreos 5:19. No, esa no, déjenla así. Hechos 4, del 18 al 20, y con esto terminamos. Hechos 4. Del 18 al 20. La Biblia dice así: y llamándolos le intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Versículo 21. Ellos entonces les amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo, porque todos, ¿qué? Por lo que se había hecho. 22. Ya que el hombre en quien se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años. ¿Por qué puse este al final? Porque, amados, volvamos al respeto y a la honra. Son valores y principios que debemos devolver. Antes nos enseñaron a dar las gracias, ¿sí o no? A ser agradecidos. Nos enseñaban a saludar cuando llegábamos a una casa, a honrar a los ancianos. Amados, tenemos que volver a lo que tú y yo aprendimos cuando fuimos niños y enseñarles a nuestros hijos, a nuestros nietos, los valores que tienen valor, vayan la redundancia. Pero sobre todo amar al Señor con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas, y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. ¿Quién dice un amén? ¿Quién dice un amén? Ponte de pie, hemos terminado. Cierra tus ojos. Cierra tus ojos. Padre, en el nombre de Jesús, confirma cada palabra de la que hoy tú has hablado a nuestro corazón, Espíritu Santo. Que no seamos oidores olvidadizos, sino oidores que harán. Padre, yo declaro sobre cada familia aquí representada
que tu Espíritu Santo será el que guíe, que dirija a cada varón, a cada jefe de familia, a cada mujer que representa esa autoridad en su casa, a trabajar con sabiduría, con conocimiento y con temor. Padre, pon temor santo sobre tu pueblo para poder sujetarnos, amar y respetar a las autoridades que has puesto, pero sobre todo a ti, Señor. Que nunca nos olvidemos que tú eres nuestro Padre Celestial, nuestro Salvador y nuestro Señor. Confirma y sella esta palabra. Despídenos con tu paz, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y todos decimos amén.